Muy buenos días, querida familia de la Alianza Cristiana y Misionera en el país. Queremos darle la más cordial bienvenida a este tiempo devocional con la palabra del Señor, pero también intercediendo por las necesidades del pueblo de Dios. Hoy es muy importante que estemos orando por nuestro nuevo presidente del Ecuador. También oremos por los hermanos, amigos, familiares que están contagiados con el COVID. También quisiéramos orar en esta ocasión por que el Señor traiga pues un nuevo tiempo para que a pesar de esta pandemia pues se abran puertas para el trabajo, las oportunidades que el Señor permita, se pueda reactivar la economía en el país con la debida precaución. También quisiéramos pedir oración por los inmigrantes en nuestro país que están en muchas ciudades de nuestro país que necesitan también atención, trabajo, provisión. Que Dios bendiga a nuestros niños hoy que hemos entrado en un periodo de confinamiento los fines de semana, que podamos colaborar como buenos ciudadanos que somos en este país para la mejoría. Y sigamos orando pues de manera muy especial por los médicos, enfermeras y también por los familiares que tienen pacientes con COVID. Vamos a empezar orando. Usted puede abrir el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 8 al 17. Vamos a estar meditando en esta ocasión. Bendito y amoroso Padre Celestial, te damos gracias en esta ocasión. Gracias por el privilegio de darnos esta oportunidad, Señor, maravillosa de transmitir el mensaje de la palabra por medio de las redes espirituales. Oramos que santifique, Señor, estos medios, nuestros oídos y nuestro corazón sea sensibilizado para que hagas una incisión más profunda en nuestra alma, en nuestro ser, en nuestro corazón, y seamos transformados, Señor, con el poder de tu palabra. Inclinamos nuestro corazón a ti, al Señor Jesucristo, y pedimos de ti, oh Dios, la ayuda, la pronta ayuda de parte de tu Espíritu Santo, Señor. Son momentos muy difíciles que vive nuestra nación. Oramos por nuestras familias que están enfermos, Señor, contagiadas con el COVID. Oramos por amigos, oh Dios, familiares que están con sus pacientes, oh Dios, algunos en casa, otros en los hospitales. Oramos, Padre, por la situación muy difícil que estamos atravesando en este momento en varias ciudades del Ecuador. Hoy que se ha establecido este nuevo decreto de emergencia, Señor, pedimos misericordia para nuestro país, pedimos el perdón del pecado de esta nación y pedimos que, Señor, nos mires con agrado, que la pandemia cese, Señor, que estas nuevas cepas decaigan y que el contagio también cese, Señor. Ayúdanos a ser prudentes a los ecuatorianos, a quienes vivimos en este país, Padre, para que podamos estar entendiendo sabiduría y cómo vivir en estos tiempos, oh Dios, de pandemia. Pedimos tu santa guía, dirección al abrir tu palabra, que ella sea fuente de inspiración, de salud, de vida, de esperanza a nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Queridos hermanos, abramos nuestras Biblias en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 8 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio, a su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora me ha sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma.
porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Que Dios añada bendiciones a su santa palabra en esta mañana. Algunos han dicho que el libro de Romanos es un evangelio más, y realmente este libro es profundo, que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos dio a conocer. Y está dirigida a la iglesia en Roma, esta carta, muy, pero muy especial, esencial y medular, diríamos, en la formación, en el establecimiento de las iglesias. Algunos estudiosos dicen que Pablo no fundó la iglesia en Roma, pero Pablo tenía un amor vehemente por sus hermanos, por todas las iglesias. Y él empieza diciendo en el versículo 8 que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Qué lindo que haya hombres y mujeres, familias que oren por la iglesia. ¿Sabe qué, mis queridos hermanos? Si usted pudiera orar más por la iglesia, por sus autoridades, por las personas que sirven, si usted pudiera comprometerse también con la iglesia, con el servicio, justamente, y si usted pudiera dar fielmente sus ofrendas y sus diezmos, entonces tendríamos mejores iglesias. Si oramos, si nos comprometemos a dar un tiempo a la iglesia y si podemos contribuir con nuestra iglesia fielmente, a pesar de las limitaciones en esta pandemia, tendríamos mejores iglesias. El apóstol Pablo considera importante, dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, siempre orando al Padre en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Le dice con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. La oración de Pablo estaba enfocada en que esta iglesia siga siendo testimonio a todo el mundo. Y hoy tenemos la posibilidad, queridos hermanos, de ser luz, de ser sal a través de estas redes, a través del trabajo en las diferentes plataformas digitales para servir a la comunidad. La iglesia no debe parar. El apóstol Pablo mismo en el libro de los Hechos nos dice, el último capítulo del libro de los Hechos, el capítulo 28, dice que él predicaba, capítulo 28, versículos 28, el apóstol Pablo les dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación, la predicación del evangelio, la salvación de Dios, y ellos oirán, dice, verso 29. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Versículo 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Verso 31. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. No debe haber impedimento para la predicación de Dios, del Evangelio de Dios, del Evangelio de salvación. Hermanos queridos, si bien es cierto, ahora estamos en una etapa de confinamiento, sobre todo las noches y el fin de semana, sábados y domingos. Es cierto, no podemos abrir los templos por estas 5 semanas en 16 provincias del Ecuador, pero hay días en los cuales podemos abrir el templo, pero también tenemos la posibilidad de predicar a través de las redes espirituales que Dios nos ha dado. Entonces, queridos hermanos, es tiempo de que usemos estas herramientas que Dios nos ha dado, con las armas espirituales que Dios nos ha dado, para seguir predicando el Evangelio. Pablo hacía esto y dice que por 2 años, mientras él estaba prisionero en Roma, con prisión domiciliaria, vamos a decir, Pablo predicó abiertamente el Evangelio y sin impedimento. No debe haber impedimento para la predicación del Evangelio. Entonces, queridos hermanos, en este día, en esta mañana, les invito a que podamos orar más por la iglesia del Señor Jesucristo, por la iglesia que el Señor ha levantado en este país. Como buenos cristianos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, sigamos orando para que la iglesia del Señor continúe expandiendo su evangelio, la salvación de Dios, el mensaje que Dios nos ha dado, para que sigamos haciendo discípulos a las nuevas generaciones. Entonces los niños van a estar conectados
al Zoom, ¿no es cierto?, para que escuchen la predicación del Evangelio. Los jóvenes deben estar conectados al Zoom para que se predique el Evangelio, o a las plataformas, o al Facebook quizá, pero en diferentes sentidos tenemos ahora esta posibilidad de la virtualidad. La iglesia debe invertir para que cada pastor tenga un Zoom o una plataforma virtual pagada para que se pueda predicar el Evangelio con libertad, hermanos, porque eso nos manda el Señor. Y el apóstol Pablo oraba para que ese testimonio de los romanos, de la iglesia en Roma, continúe expandiéndose. Mire que ser una iglesia en Roma, una iglesia cristiana en Roma, era estar en el mismo trono de Satanás, como dice Apocalipsis. Era estar en el ojo del huracán. La iglesia en Roma estaba en el lugar donde se sentaban los césares, donde estaba Nerón, que mandaba a prender a los cristianos, que los encerraba, los quemaba vivos, que los perseguía, pero ahí se levantó una iglesia. Y el apóstol Pablo estuvo orando. Hermanos, por favor, les animamos a orar día y noche por la iglesia de Jesucristo, por la iglesia de Cristo, por la iglesia Alianza Cristiana y Misionera en cada ciudad del país, por la iglesia cristiana en el mundo, para que la obra del Señor continúe, sobre todo en estos tiempos tan difíciles y en estos tiempos que nos hemos acercado a los tiempos del fin. Es el momento, hermanos, de que invirtamos más tiempo, que demos nuestros recursos para la obra misionera, para que la iglesia avance, pero también es el tiempo de comprometernos, querido hermano. Es el tiempo de que como personas, como creyentes, como discípulos, como hijos de Dios, hijas de Dios, que hemos recibido tanto del Señor, también demos, aconsejando, haciendo grupos de oración. Hay plataformas que son gratuitas, donde usted puede reunir a su familia y predicarles el Evangelio una vez a la semana, 2 veces a la semana, reunir a la familia, congregarnos, orar por ellos, bendecirlos. El apóstol Pablo oraba por la iglesia, dice el verso 9, porque testigo me es Dios, Romanos 1:9, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, ¿sí? Miren, no hay otro Evangelio. Hay un solo evangelio, que es el evangelio de Cristo Jesús, donde se predica la muerte de Jesús por los pecados, la reconciliación de parte de Cristo en la cruz para nosotros, los pecadores, los desobedientes. Se predica la libertad de culpa, se predica la restauración del alma, se predica la sanidad integral, empezando en el corazón. Se predica entonces la justificación, la santificación, la libertad que el ser humano necesita, la esperanza que el mundo necesita y requiere en estos tiempos tan difíciles. Se debe predicar, hermanos. Hay un solo evangelio. No hay varios evangelios. Tristemente, hoy escuchamos a mucha gente predicando un evangelio diferente. Tristemente, los hombres, muchos que se dicen ser creyentes, están inventando un evangelio acorde y cómodo, un evangelio de acuerdo a su personalidad, a veces de acuerdo a su necesidad. Eso no está bien, hermanos. Hay un solo evangelio. Pablo dice que predicaba acá en el versículo 9, a quien sirvo, dice en espíritu, en el evangelio de su Hijo, el evangelio de Jesucristo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Otra vez, qué lindo que alguien esté orando por nosotros. Yo aprecio muchísimo sus oraciones y orar unos por otros, queridos hermanos. La Iglesia Nacional, debemos orar por el pastor David, por la Junta Directiva Nacional, por los distritos, por los diáconos de nuestras iglesias. Debemos orar por los líderes siervos, debemos orar por los que están cuidando a los niños, atendiendo a los jóvenes, los que están sirviendo en matrimonios, los que están sirviendo en las diferentes áreas. Esperemos que esta pandemia cese pronto y podamos volver nuevamente a la presencialidad, aunque durante los 5 días de la semana sí podemos reunirnos, es cierto, ¿no? Pero mientras tanto aprovechemos también los recursos que hay en las redes para que podamos servir a la gente y no dejar de predicar. Dice el verso 10, Romanos 1:10, rogando que de alguna manera tenga el fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Verso 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente
confortados, confortados. El anhelo de Pablo era en la voluntad del Señor viajar a Roma. Y él tenía la intención, dicen los estudiosos, de pasar por Roma y dirigirse a España. Ese era el viaje que él hacía, que quería hacer. Estaba deseoso de ir a ver a los hermanos en Roma y llegar para confortarles, dice acá, para confortarles. También dice el verso 11, porque deseo veros. Mire que es importante. Y el apóstol Pablo, que era un hombre fuerte de carácter, un hombre intemperante, diríamos, cuando él era perseguidor de la iglesia, cuando era Saulo de Tarso, era un hombre que arrastraba a los creyentes y ante los tribunales y fue testigo de la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia primigenia. Pero este hombre transformado, tocado por Dios, que le dijo a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dime, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Una actitud que deberíamos tener cada uno de nosotros. Este hombre se vuelve un hombre amoroso ahora, un hombre visionario, apasionado por la predicación del Evangelio, pero también amoroso por la iglesia del Señor Jesús. Qué lindo es que tengamos este tipo de hermanos. Hoy, durante este tiempo de confinamiento que hemos vivido y tiempo de pandemia, ya más de un año, hay muchos hermanos que se han separado de la iglesia y que no se conectan o que no han vuelto cuando se ha dado la reapertura de los templos, no han vuelto a la presencialidad, ¿no es cierto? Y claro, algunos de los hermanos están preocupados, los pastores estamos preocupados por aquellos hermanos, aquellas familias que no les hemos visto, porque amamos a Dios y es nuestro gran privilegio también amar a los hermanos, hacerles sentir el amor de Dios a través de palabras, a través de motivación, de ánimo, ¿no es cierto? Quisiéramos veros, dice el apóstol Pablo, verso 11, porque deseo veros para comunicarlos, dice, algún don espiritual. No es solamente la intención de vernos por vernos. El apóstol Pablo estaba interesado en verlos cara a cara, porque él no tenía estas herramientas de la digitalidad. Él estaba interesado en verlos presencialmente para abrazarlos, para ministrar también enseñanza de la palabra de Dios, para orar juntos. Y dice el verso 12, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. ¿Sabe qué, mi querido hermano? Si usted ha nacido de nuevo, si yo he nacido de nuevo, cuando nos encontramos, el amor de Dios fluye, el amor de Dios debe fluir. Hay gente que llega al templo, pero llega con la cara, con la cara de revólver, dijo alguien, ¿no? Cara de pistola. No saluda, no estrecha la mano cuando hay como, por supuesto. No extiende quizás su brazo para un abrazo con los respectivos límites que deben haber, por supuesto. Pero no se manifiestan en el amor al prójimo. Dice el apóstol que debemos motivarnos, estimularnos al amor de Dios y a las buenas obras. Y a veces somos muy parcos, muy duros. Eso no está bien, hermanos. Tenemos que cambiar, tenemos que preocuparnos, llamar al hermano que no lo hemos visto y decirle: mi hermano, los hombres a los hombres, las mujercitas con las mujercitas, mi hermano, no te hemos visto, quisiéramos verte. Apenas este estado de excepción pase, apenas termine el confinamiento, quisiéramos volver a verte. Hermana, quisiéramos volver a verte, te hemos extrañado, no te hemos visto. El apóstol Pablo dice que el anhelo de él, en el versículo 12 dice, el anhelo de él, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. En esa fe, al vernos, vamos a ser confortados, vamos a ser animados. Mire, el apóstol, que era el gran hombre de Dios, el gran siervo de Dios, el apóstol Pablo, necesitaba también esa motivación en la fe, en el espíritu de los hermanos. No solamente los pastores estamos llamados a dar, yo siempre animo a que la iglesia cuide también de nosotros. Así como nosotros cuidamos de ustedes y proveemos ese alimento de la palabra de Dios, preparándonos, estudiando, orando por ustedes, también queremos que ustedes respondan a lo que dice la fe, a lo que dice la palabra de Dios.
Los pastores también necesitamos ser confortados. Hoy, en este tiempo de pandemia, los pastores hemos visto mucha enfermedad, hemos visto mucho dolor, hemos tenido que aguantarnos a veces las ganas de llorar, hemos tenido que sufrir también pérdidas de familiares. El día de ayer me llamaron desde la ciudad de Cuenca para informarme que un tío mío falleció con el COVID y mi tía y sus hijos están infectados. Y tenemos que ser valientes para seguir adelante. Tenemos que ser valientes para seguir adelante. Tenemos familiares a nuestro alrededor que están sufriendo el embate de este COVID, de este virus maligno. Tenemos amigos, tenemos hermanos en la iglesia que nos llaman a pedir oración. Y estamos para eso. Hemos visto y hemos tenido que estar en muchos funerales en los que ha sido posible, en otros no, para acompañar a los hermanos, a los familiares ante esta triste realidad. Y el apóstol Pablo expresa de su corazón, dice, el anhelo mío de verles es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. No puede haber iglesia en la virtualidad, hermano. Aún en la persecución, la iglesia se reunía. Tiene que haber momentos de estar juntos. Y si hoy podemos tener algún culto presencial que no sea sábado y domingo y que sea cumpliendo las normativas de bioseguridad y al 30% del aforo, debemos hacerlo. Debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque la iglesia está llamada a vivir esa comunión, mirando al hermano, aun cuando sea con mascarilla, pero saludarle, ¿no es cierto? Cuando sea de lejos, pero estamos cerca en el espíritu, unidos en el espíritu. Y es importante porque podemos expresar palabra de ánimo, podemos expresar un Dios te bendiga, podemos orar juntos. Hay que hacerlo, hermanos. La iglesia primigenia nunca dejó de reunirse. Se reunían en las catacumbas, se reunían en las montañas, se reunían en lugares y espacios subterráneos, se reunían en lugares que era posible reunirse lejos de las autoridades, porque las autoridades les perseguían. Pero el congregarse es parte, es esencial, ¿sí? Es medular en la vida del creyente. Así que es necesario que busquemos las formas. Si bien es cierto, hoy tenemos estas plataformas para reunirnos a través de Zoom, pero es necesaria también la presencialidad, con la debida bioseguridad. Lo que no está permitido, hermanos, es que generemos caos, desorden, aglomeraciones y peor aún que no usemos mascarilla, que no estemos usando los desinfectantes necesarios para nuestras manos. Entonces, es importante, hermanos, que entendamos el anhelo de Pablo, porque dice, yo quiero verles para que nos edifiquemos mutuamente, para que nos confortemos mutuamente. Tenemos que orar unos por otros. No solamente los psicólogos o los médicos están con depresión, con angustia, también los pastores. Hay muchos pastores que han cerrado sus templos y seguramente están llorando en sus casas. Hay muchos pastores que han perdido un ser querido en este tiempo, están llorando, están tristes, quizá escondidas, llorando para no ser vistos, porque los pastores a veces tendemos a creer que somos como Superman, ¿no? Que podemos presentarnos y que las balas no nos hacen nada. Sí, el Señor nos ha llamado a predicar sobre la armadura, a fortalecernos en el poder de Dios. Pero hay también una parte humana. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre también, como lo manifiesta la Biblia, dice que Jesús lloró cuando su amigo Lázaro murió. A veces los pastores no tenemos tiempo para llorar. Y no queremos llorar delante de nuestra familia porque no queremos afectar a nuestra esposa, a nuestros hijos. Queremos verles fuertes y Pero el apóstol Pablo, qué bueno que podemos tocar este pasaje esta mañana, dice, anhelo verlos para comunicarles alguna bendición de Dios, algún carisma de Dios, pero también para ser edificados y confortados, dice acá. Entonces,
quisiéramos hacer un alto y oramos esta mañana por los pastores, oremos por las familias que están afectadas, oremos por la iglesia del Señor, por la economía. Muchos pastores se han visto abocados a dejar la iglesia y a buscar un trabajo para poder sostenerse en este tiempo y cumplir así la tarea del Señor sin ser gravosos a la iglesia. Vamos a orar también esta mañana por las diferentes congregaciones del país que están atravesando crisis. Padre, hoy pedimos por la economía de nuestro país, pedimos por la economía de las familias, pedimos por la economía, Señor, de cada ciudad de este país, Señor. ¿Cuántos hermanos que han visto disminuidos sus ingresos, Señor, y no tienen lo suficiente quizá para poder cubrir a sus hijos, a su familia? Más creemos en tu promesa y descansamos en tu promesa que dice: no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Por eso oramos, Señor, también que tú confortes los corazones de mis hermanos y que proveas los recursos que hoy se requieren, Señor, a nivel país, a nivel, Señor, de instituciones. Oramos, como dijo alguien, que el dinero alcanza cuando nadie se roba. Señor, que no haya más robos, patrocinio en nuestro país, que se detenga esta ola de corrupción. Señor, ayúdanos. Oramos, Señor, para que también la economía en las iglesias, en tu iglesia, Señor, se mejore. Porque muchas iglesias han tenido que parar, cerrar ministerios y cerrar el templo porque no pueden sostenerse, Señor. No pueden mantenerse. Tu palabra dice que el apóstol Pablo alquiló una casa, alquiló un edificio para predicar ahí mientras estaba en prisión domiciliaria. Y por 2 años pagó el arriendo de este edificio. Señor, que como iglesias podamos seguir manteniendo los edificios, gracias al apoyo, al sustento de los hermanos. Gracias, Señor, por tu iglesia también, que en este tiempo está llamada a predicar esperanza, a predicar la verdad tuya. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, te lo rogamos, esta petición, Señor. Amén y amén. Dice el verso 13, pero no quiero, hermanos, estamos en Romanos 1:13, dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Lastimosamente, ha habido mucho estorbo para la iglesia a través de la historia. Sin embargo, Dios ha usado aún esos impedimentos para mostrar su gloria. Y Pablo fue estorbado, fue impedido. Las iglesias hoy nos vemos también impedidas, de alguna manera, en reunirnos libremente, en predicar libremente el Evangelio. Pero el Señor, en su misericordia, nos dará la salida, las alternativas, las estrategias para poder hacerlo, para seguir predicando el Evangelio. Pablo dice: me he sentido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Y los estudiosos dicen que Pablo esperaba también que los romanos contribuyeran para su viaje hasta España, contribuyeran económicamente, no solamente con las oraciones, no solamente con el vernos cara a cara, sino también quisieran un esfuerzo para apoyar al equipo de Pablo, al equipo misionero que Pablo dirigía, que ahora cruzarían hasta España. Dice el verso 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y Pablo se sentía deudor, no solamente con los romanos, sino con los griegos y con muchas otras ciudades y grupos de personas, etnias, diríamos en ese entonces, que necesitarían escuchar el Evangelio. Soy deudor, pero estoy pronto a cumplir. Eso es algo lindo de Pablo, es algo maravilloso de este hombre, ¿no?, que sigue los pasos de Jesús. Estoy pronto, estoy dispuesto a anunciar el Evangelio, porque soy deudor, dice. Él había perseguido por mucho tiempo a la iglesia del Señor. Por mucho tiempo él hizo daño a la iglesia del Señor. ¿Sabes qué, mi querido amigo y hermano? Nosotros también por mucho tiempo estuvimos quizá en contra del Evangelio, en contra de la predicación.
Yo doy gracias que el Señor me permite y nos ha permitido a usted y a mí conocer las verdades de Jesús, porque nuestros antepasados fueron en algunos casos piedra de tropiezo para los predicadores del Evangelio. Yo debo reconocer que en mi propia familia, mi abuela, por parte de padre, supe que se opuso tremendamente a la predicación del Evangelio. Es más, allá en la provincia de La Suárez, es más, organizaba y lideraba, ¿sí?, aquellos grupos que se oponían y que salían para perseguir, para apedrear a los que llegaban a predicar el Evangelio en sus pueblos, comunidades y ciudades en la provincia de La Suárez. Pero hoy le damos gracias al Señor, hermano, porque el Señor ha tenido misericordia con nosotros y nos permite ser útiles en la tarea que Él nos ha encomendado. Por mucho tiempo fuimos un estorbo, por mucho tiempo quizá le robamos al Señor en nuestros diezmos y ofrendas, porque vivíamos impíamente gastando el dinero, sí, en deleites y placeres de este mundo, y no contribuimos para la obra del Señor. Usted sabe que nos enseñaron a dar limosnas en la iglesia tradicional, nunca a ser generosos con el Señor, a ser agradecidos por la obra de Dios. Por mucho tiempo le robamos tiempo, valga la redundancia, al Señor. Por muchos años no pudimos hacer la obra del Señor. Pablo dice, soy un deudor con todas estas ciudades, con todas las naciones. Pablo quería llegar más allá de los límites que en ese tiempo geográficamente estaban, ¿no? Y por eso era su anhelo pasar por Roma y llegar a España. Soy deudor, pero estoy presto, dice, ¿no? Estoy presto, dice el versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, a seguir predicando el Evangelio. Mi querido amigo y hermano, usted está presto. Usted está presto para salir a predicar ahora en este tiempo, quizá salir a través de un Zoom, salir a través del WhatsApp, salir a predicar a través de alguna plataforma, quizá de un radio. ¿Está presto? ¿Está presto para sufrir aún? Porque Pablo estaba presto a sufrir, dice Hechos 21:13, dice que él estuvo presto a sufrir por el Evangelio. Estaba listo y presto para predicar a los romanos, el versículo 15 que hemos leído en esta mañana. Pablo estaba listo para hacer el trabajo de sangrar, el trabajo que a veces no queremos hacer, 2 Corintios 10:6. Él estaba presto, él estaba dispuesto, tenía un corazón agradecido a Dios. Había tanta gratitud en el corazón de Pablo que él estaba dispuesto ahora que el Señor le había perdonado a ser útil en las manos del Señor, a ser útil en las manos del Señor. Dice el versículo 6 de la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, segunda a los Corintios, capítulo 10, en versículo 6 dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. A veces no nos gusta exhortar a otros, no nos gusta, sí, llamar la atención a otros, pero debemos estar prestos aún para este trabajo difícil, desagradable en la iglesia, con amor, con mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, pero debemos estar prestos. Pablo estaba también listo para morir, dice 2 Timoteo 4:6. Soy un embajador en cadenas, eso dijo el apóstol Pablo. Estoy pronto para anunciaros el Evangelio, dice también a vosotros, sabiendo que el tiempo de nuestra partida también está cercano. En este caso diríamos, el tiempo de la venida del Señor está cercano. Entonces deberíamos contribuir más con nuestras oraciones, deberíamos contribuir más con nuestro servicio al Señor, con nuestros recursos al Señor. Deberíamos contribuir más, hermanos, porque el tiempo de la venida del Señor está cercano. Pablo es un hombre que nos da ejemplo acá en la carta a los romanos de cómo debemos orar por la iglesia, de cómo debemos amar a los hermanos y cómo debemos también estar prontos para predicar el Evangelio,
para sufrir por el Evangelio, para reprender si hubiera alguien que se opone al Evangelio, para hacer esa tarea difícil y aún, dice Pablo, para dar nuestra vida por Cristo. ¿Estamos dispuestos, queridos hermanos, a eso? ¿Estamos dispuestos a seguir predicando el Evangelio? Creo que hoy necesitamos animarnos unos a otros. Hay mucha gente que ha dejado de venir a los cultos porque dicen, no, es que yo tengo miedo, posiblemente me voy a contagiar en el templo. Otros dicen, no, es que realmente no me atrevo todavía a salir. Bueno, hay mucha gente con temor, ¿no? Hay mucha gente con temor, sobre todo hemos caído en esta idea del enemigo, que hay que tener cuidado de que si voy al templo me voy a contagiar. Y yo creo que nuestros templos, sobre todo digo por la Alianza Cristiana y Misionera, los pastores, hemos tratado de ser muy cuidadosos en el ingreso al templo de las personas. Primero, la oración de cuidado que pedimos al Señor, pero luego también la bioseguridad, la desinfección que se debe llevar a cabo en los respectivos templos, también el uso correcto de la mascarilla y, por supuesto, el aforo, el tiempo también de reunión que debe ser controlado. Recuerden que no tenemos más allá de 1 hora el permiso para este tipo de reuniones. El apóstol Pablo sigue entonces animándonos a predicar este evangelio y a estar prontos para la predicación del evangelio. Dice el versículo 16 y 17, que son quizá los versículos medulares de esta epístola, aunque hay muchos otros versos que van a tocar temas profundos, pero dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y digo que son los versículos medulares, porque Pablo empieza diciendo, no me avergüenzo del Evangelio. Él dijo, soy un embajador en cadenas. Y su anhelo de llegar a Roma se dio. Llegó en un barco después de varios meses de naufragios, de pasar experiencias dolorosas. Llegó a Roma encadenado. Llegó a Roma, al imperio, a la sede del imperio, ¿sí? Donde estaban los césares. Llegó este Pablo, este apóstol del Señor, este siervo de Dios, llegó encadenado. Y ahí dice, no me avergüenzo del evangelio. Pablo no tuvo vergüenza de llegar encadenado. Algunos inmigrantes son traídos de vuelta, enviados de vuelta al país, ¿no es cierto?, cuando han salido de acá ilegalmente. A veces la justicia norteamericana, la migración, los toma, los coge y los deporta. Y algunos llegan en esposados. Es triste ver esto, ¿no es cierto?, es doloroso. Pero ¿sabe qué? El apóstol Pablo no tuvo temor y no tuvo vergüenza de llegar esposado a Roma, de llegar esposado a Roma. Pablo tuvo y atado los pies con cadenas, tuvo esa osadía de hablar, ¿no es cierto?, con esta declaración maravillosa para la carta a los romanos. Nos dan una importancia realmente increíble a la lectura, al estudio de esta carta. Le dan una importancia vital estos versículos. No me avergüenzo del evangelio, revela el corazón de Pablo. En una ciudad tan sofisticada como Roma, sí, donde algunos se podrían avergonzar por el evangelio, estaba centrada en un hombre que murió crucificado, en un hombre judío que murió crucificado, y murió crucificado justamente por los romanos. Pablo grita este discurso a los romanos y les dice, no me avergüenzo de creer en ese Jesús que ustedes crucificaron en una cruz, sí, como un malhechor. No me avergüenzo. Vemos que realmente Pablo era un hombre no solamente convencido, era un hombre convertido al amor de Jesús. Era un hombre convertido a la obra de Jesús. Y se convirtió también él en un heraldo del Señor Jesucristo. Sí. En todo caso, Pablo nos dice, no estoy avergonzado, no estoy avergonzado. Porque él dice acá, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
El Evangelio es poder de Dios a todo aquel que cree. Si bien es cierto, estaba centrado en la obra de la muerte de Jesús, este Evangelio, en el derramamiento de sangre, en la crucifixión de Cristo, pero también este Evangelio estaba centrado en la resurrección de Jesús, en la resurrección de Jesús. El Evangelio tiene un poder inherente y tiene que ver con la resurrección de Jesucristo. Ese fue el mensaje central de Pablo, la predicación de la muerte de Jesús, ¿sí? El derramamiento de la sangre del inocente por los pecadores y también la resurrección victoriosa de Cristo Jesús por nosotros, por su iglesia. Así que no podríamos pensar que Pablo le daba poder al Evangelio. No podemos creer que nosotros le damos poder al Evangelio, sino que el Evangelio trae poder. El Evangelio, el poder está intrínsecamente ligado a la predicación del Evangelio. Es poder de Dios, no es poder humano. No es la salvación, no es una obra humana, es el poder de Dios. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Todo aquel que cree tiene la oportunidad. Todo aquel que deposita la fe en Jesucristo, todo aquel que se arrepiente de sus pecados y decide creerle a Jesucristo, decide creer el mensaje de salvación acá, puede obtener esa libertad, el perdón, la vida eterna, pero también el poder para vivir. Y Pablo le dice a Timoteo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 3 elementos fundamentales que nos permiten vivir una vida centrada en Cristo, centrada también emocionalmente y centrada en el equilibrio que deberíamos tener. Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sí? Espíritu de poder. Si hay solo poder en nosotros, hay gente que ama el poder. Aún en la iglesia. Diótrefes es un ejemplo, un mal ejemplo. Diótrefes amaba los primeros lugares. No solamente quería ser diácono de la iglesia, quería derrumbar al pastor para quedarse él con la iglesia. Hay muchos personajes a veces de este estilo en la iglesia. Y hermanos, tenemos que arrepentirnos de eso, porque eso hace daño a la iglesia. Hay gente que ama el poder. Y tenemos que darnos cuenta que somos transformados ahora por Cristo Jesús. No debe haber el espíritu de Diótrefes en la iglesia. No debe haber. Porque eso hace daño a la iglesia. Genera división, contienda, antagonismo, caos, murmuración. Impide el avance del evangelio. ¿Recuerda usted cuando María y Aarón criticaron contra Moisés? El campamento se detuvo, porque la murmuración impide el avance de la iglesia. El campamento se detuvo. Tuvieron que esperar a que María se repusiera y pudieran estar bien para que el campamento avance. Asimismo la iglesia, cuando hay detractores, cuando hay gente que ama el poder, cuando hay gente que quiere el poder para sí. Es una cosa muy diferente, hermanos. La gente que tiene amor al poder y el creyente que tiene el poder del amor. Por eso esto debe estar equilibrado en nosotros. Le dice Pablo a Timoteo, espíritu de poder amar, de poder perdonar, de poder predicar, de poder servir. Y también dice, espíritu de poder, de amor. Si somos solo poder, vamos a dañar a la gente. Si somos solo amor, también vamos a dañar. Por eso dice, y de dominio propio. Los pastores y los líderes tenemos que tener ese dominio propio. Un equilibrio entre el poder cuando debemos reprender aquellas obras de las tinieblas, aquellas obras de la carne que quieren interponerse entre el amor de Dios a su iglesia y que quieren interponerse entre la predicación del evangelio y lo que es la egolatría de hombres, de falsos líderes que a veces están en la iglesia. Tenemos que tener el dominio propio para saber manejar en un balance, el amor, el poder, con el dominio propio. Pablo dice que el Evangelio concede todo eso, el Evangelio concede todo eso. Y está a disposición de todo aquel que cree
al judío primeramente y también al griego. Hay que predicar, decía Pablo, a los gentiles, ¿sí? Empezando por los judíos, pero hay que llegar a los gentiles. Así lo decía el apóstol Pablo. Verso 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este fue el versículo lema que usó nuestro reformador Martín Lutero para predicar el Evangelio. Roma pensaba que conocía todo acerca del poder. Los romanos se creían los superpoderosos del universo. Hoy esta pandemia nos ha demostrado que no hay superpoderosos en el universo. Que así como mueren los pobres, también mueren los ricos. Mueren los que tienen y los que no tienen. Mueren aquellos que se han preparado, han estudiado mucho. Y los ignorantes, los que no han podido conocer, no han podido prepararse a veces por falta de oportunidades. Mueren y tristemente se han adelantado muchos creyentes también. Y no creyentes. Lo único que nos ha demostrado esta pandemia es que todos somos iguales, que todos somos seres humanos, que todos estamos hechos de polvo. Y lo único que podemos hacer antes de que la muerte nos llegue es que podamos vivir en arrepentimiento y podamos conocer a Jesús y podamos vivir para darle gloria a Él, para servirle a Él. Roma pensaba que ellos eran el imperio más poderoso. Si bien es cierto, la historia nos dice que en ese entonces Roma había logrado conquistar todo el Asia Menor y más allá aún. Pero los griegos también influenciaron con la cultura en su tiempo, ¿no es cierto? Grecia se jactaba de su filosofía, pero Roma se jactaba de que tenía el poder y que estaban quizás sobre cualquier dios que pudiera haber sobre la tierra, porque aún el César se hacía llamar Dios. Pero realmente ellos carecían de esta justicia de Dios. Carecían de esta justicia que Martín Lutero descubrió, que la justicia de Dios viene por la fe, por el oír con fe. Dice el apóstol Pablo en el mismo libro de Romanos, más adelante va a decir que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Así que el obrar por fe, el creer por fe, el hablar por fe, el confesar en fe nuestra necesidad y dependencia de Dios. Así que dice el verso 15, Romanos 1:15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Más el justo por la fe vivirá. Y Pablo declara esto, ¿no? Sin temor alguno ante este imperio que en ese tiempo dominaba y que hasta el día de hoy ha influido de alguna manera. Todos conocemos acerca de la paz romana, las carreteras que tenía Roma, que había construido en todo el imperio, es cierto. Pero había una carencia también espiritual en la vida de la gente. El mismo Séneca, uno de sus filósofos, llamó a Roma un pozo negro de iniquidad. Miren, Séneca dijo de Roma que es un pozo negro de iniquidad. Y otro escritor, Juvenal, llamó que Roma era un drenaje sucio en la cual las heces del imperio fluían. Qué tremendo, ¿no? El uno dice que Roma es un pozo negro de iniquidad y el otro dijo que Roma era un drenaje sucio en la cual las heces del imperio fluían. Por eso es que Pablo se atrevió a decir que este evangelio trae salvación. Este evangelio trae salvación. Este evangelio nos puede dar la libertad. ¿Sí? El mismo Séneca dijo en algún momento que los hombres en Roma estaban tan conscientes de su maldad y de su ineficiencia en las cosas necesarias, y que todos los hombres estaban buscando la salvación. Epictetus dijo también que los hombres estaban buscando la paz y no la proclamación del César como Dios, sino
de que debe haber la ayuda de un Dios extranjero para su ciudad, para su imperio. Por eso es que Pablo se atreve a predicar salvación, y Pablo dice, soy deudor. Sí, soy deudor. Los romanos estaban enfermos y necesitaban ayuda. Los romanos necesitaban ayuda para su alma. Tenían el poder, tenían, es cierto, el control del mundo de ese entonces, tenían el dominio sobre otros imperios, sobre otros y varios países, pero no tenían la paz que tanto ellos hablaban, la paz romana. No la podían sentir interiormente. No tenían medicina para la salvación del alma y no podían experimentar la justicia de Dios. Por eso Pablo dice acá que esta salvación ha sido predicada y está a disposición de todo aquel que cree, del judío primeramente, pero también del griego, de los gentiles, de los romanos, de los que necesitan esta salvación. Y él pensaba llegar hasta España con la predicación de y la proclamación de este evangelio de la gracia, del perdón, de la restauración, como una obra de fe. Se recibe todo esto como por un acto de fe. Entonces, quisiera en esta mañana terminar diciendo que Dios nos ha llamado a vivir lo que se habló ya en Habacuc 2:4. El justo vivirá por fe. El justo es justificado justamente por la fe, perdón la redundancia, pero el justo puede habitar confiadamente si tiene fe en Jesucristo. El justo es liberado, ¿sí?, de ese juicio horrendo que un día se va a dar, ese juicio horrendo que un día se va a dar sobre toda la humanidad, al solamente depositar su fe en Jesucristo. Entonces, la justicia de Dios, que es revelada por este evangelio, ahora está dispuesta y a disposición, pues disponible para todos los seres humanos que deciden creer y confesar que Jesucristo es el Señor, que Jesús murió, pero resucitó de entre los muertos por el poder de Dios. Quiero terminar orando esta mañana. Oremos por nuestros hermanos y nuestros familiares que están emprendiendo también en este tiempo, a aquellos que están buscando una oportunidad de trabajo. Oremos por los niños para que en este tiempo de nuevamente donde se han cerrado las escuelas, las pocas que se han abierto, los niños puedan ser atendidos correctamente en sus hogares. Y oremos para que Dios permita que la iglesia siga predicando el evangelio, que es poder de Dios, que obra en justicia y que es por fe, que solamente la gente, las personas necesitan fe para creer y para ser perdonados. Oremos para que muchos enfermos en los hospitales, en las casas, en las clínicas de nuestras ciudades puedan recibir el evangelio por fe. Ya no es por obras, es por gracia, es por fe. Oremos al Señor. Padre, gracias en esta mañana por la oportunidad que nos has dado de introducirnos a este capítulo 1 del libro de Romanos. Sabemos que es un libro maravilloso, es un libro medular para el creyente. Ayúdanos a amar tu palabra, a entender sabiduría, pero ayúdanos a practicarla sobre todo, a tener amor por los hermanos, a orar por las iglesias, Señor, y hoy oramos por tu iglesia, a orar por las familias, oramos por las familias de inmigrantes, por los niños de nuestras iglesias, por los jóvenes para que se vuelvan a ti, Señor, por los matrimonios para que se acerquen más a ti. Y oramos también, Señor, por tu provisión en aquellos hogares donde hace falta esta provisión, Señor. Que haya trabajo, que haya la posibilidad de levantar, Señor, esos negocios que han caído, se puedan levantar, Señor, oportunidades. Oramos por los que tienen sobre todo niños enfermos. Padre, que tu manito de sanidad esté sobre ellos. Oramos por familiares nuestros que están pasando dolor este momento. Y oro por la familia Mora, Señor, que este momento están tan afectados. Padre, pedimos un milagro para la salud de los que están contagiados, de los que están enfermos, Señor. Oramos por Paulina, por Juan Pablo. Oramos, Padre, por los pastores de las diferentes iglesias, Señor, pidiendo sanidad para los que están enfermos.
por nuestro hermano Otón, por su hijita, Señor, pedimos sanidad. Oramos también, Señor, por aquellos que están desesperados allá afuera, sin encontrar esperanza, Señor. Que ellos conozcan el Evangelio de la justificación por fe, esa doctrina preciosa que nos manifiesta el libro de Romanos, Señor, que somos justificados al creer en Jesucristo. Podemos ser librados de la muerte eterna, de la condenación eterna, al creer en Jesús. Señor, que las puertas se abran, la bendición tuya venga sobre tu iglesia y que podamos seguir predicando con alegría. Todo esto te lo rogamos, te lo pedimos, Señor, en oración, en gratitud por el nombre precioso de Cristo Jesús. En él oramos, Señor. Amén y amén. Gracias por haber estado con nosotros en esta oportunidad. Que Dios les bendiga. Sigamos orando unos por otros. Sigamos orando por la iglesia. Y ese es el ejemplo que nos dio Pablo también al estudiar esta carta preciosa. Gracias. Que el Señor les bendiga.